Esto es Torre Fuerte. Escuchemos el mensaje Confirmada por el Ángel con el pastor Arturo Muro, continuando con la serie La Redención de Dios. Cada año cuando pensamos qué es lo que vamos a predicar en el mes de noviembre alrededor de las fechas navideñas, siempre tenemos que ser creativos porque se predican las mismas cosas en diferentes maneras. Eso es, vamos a irnos a los pasajes que todo el mundo conoce porque queremos otra vez resaltar la historia y el milagro de la Navidad, pero en maneras creativas. Y este año decidimos en noviembre del año pasado dedicarnos a estudiar Lucas el capítulo 1 y Lucas el capítulo 2 y predicarlo de una manera expositiva. Eso es, empezar por el primer versículo y terminar en el último versículo del capítulo 2, usando los domingos y los miércoles para cubrir esos dos capítulos. Así que si no está llegando los miércoles, está perdiendo una parte de la exposición de Lucas el capítulo 1 y 2, pero siempre puede verlo en pantalla, en sus computadoras, a través de nuestra página web o también en nuestro canal de YouTube. En esta serie, en donde estamos basando nuestros pensamientos, en Lucas 1 al 2, le estamos llamando la redención de Dios. Para algunos la palabra redención es una palabra religiosa no tan entendida. Teológicamente, en su forma más básica, es un rescate. Eso es lo que significa redención. Y tiene tres implicaciones en un rescate. Primero, tenemos que tener una persona que se está rescatando. Segundo, tenemos que tener una persona que está rescatando al que necesita ser rescatado. Y también tenemos que tener el factor de rescate, de qué se está librando o rescatando. Y la Navidad y la historia de Jesús desde el nacimiento hasta muerte y resurrección es la historia de la redención. Los rescatados obviamente somos nosotros, tú y yo. El redentor o el que rescata es Jesús. ¿Y de qué somos rescatados o liberados? De las consecuencias del pecado en nuestras vidas, que es la muerte. En resumen, la redención se refiere al rescate de Dios de los pecadores a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y esta redención fue planeada desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios soberanamente sabía lo que iba a suceder y había establecido un plan aún antes de la fundación del mundo. Así lo declara 1 de Pedro 1, versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, Jesús, pero manifestado en los postreros tiempos. La redención fue profetizada desde Génesis, el capítulo 3, desde el inicio de la creación del hombre, cuando el hombre desobedece a Dios, cae en pecado, es separado de Dios, y Dios entonces habla con serpiente, con hombre y mujer, y cuando habla a la serpiente le da una profecía, que es la primera profecía mesiánica de toda la Biblia, Génesis 3:15, que de la semilla de la mujer vendría alguien que aplastará la cabeza de la serpiente, aunque sufrirá una herida al calcañar, una herida no mortal. Y esa fue la primera promesa de lo que sucedería con Jesucristo en su nacimiento, muerte y resurrección. Obviamente, para que alguien muera en la cruz, tiene que vivir. Entonces, por eso el nacimiento milagroso. Requiere de un sacrificio vicario perfecto, requiere de una resurrección de entre los muertos para así sellar la victoria sobre la muerte y el pecado. Por lo tanto, en este mes de diciembre nos estamos concentrando en ese nacimiento milagroso, profetizado en Isaías 7:14, cuando dice aquí: la Virgen concebirá y dará a luz su Hijo y se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. El Nuevo Testamento nos da tres perspectivas de ese nacimiento. Hay 4 evangelios, pero solo 3 de los 4 cubren el nacimiento. El único que no lo cubre es el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Juan, creo yo que nos da la perspectiva teológica del nacimiento de Jesús, empezando con su primer versículo que dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hablando de la naturaleza de Jesús. Y el versículo 14, hablando de su misión: y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y unos versículos antes, en el versículo 12, habla de que todo aquel que recibe a Jesús, que cree en Jesús,
recibirá poder para ser hecho hijo de Dios. Entonces, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, es uno de los más hermosos y más sencillos de la Biblia. Cuando yo empecé a leer la Biblia hace, ya no puedo decir tantos años, empecé yo como normalmente hacemos con un libro. ¿En dónde empieza uno a leer? Al principio. Entonces abrí mi Biblia, empecé en Génesis el capítulo 1. Ya cuando llegaba yo al capítulo 13, 14, no sabía yo lo que era lo que estaba leyendo. Obviamente las palabras se entienden, pero el concepto no, el significado, el propósito. Estaba perdido hasta que un joven más maduro que yo, ya en la fe, se acercó conmigo sabiendo que estaba leyendo. Y ¿qué entendiste? Ni papas. Entonces, ahora, ya que intentaste esto, te voy a recomendar. Empieza en el Evangelio de Juan. Y para ayudarte, cada vez que veas la palabra vida eterna o semejante y la palabra creer, subráyala en Juan. Y te vas a dar cuenta, después de leer Juan una o dos veces, cuántas veces se repite el tema de vida eterna y creer con sus anónimos. Porque ese es el propósito del libro, para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces, ese es el enfoque del Evangelio de Juan en cuanto al nacimiento de Jesús. En el Evangelio de Mateo nos da la perspectiva profética y toma todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y muestra su cumplimiento en el nacimiento, la vida y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Empezando por Mateo capítulo 1, en donde nos muestra que Jesús es un descendiente del rey David. De esa promesa del pacto de Dios, que un hijo se sentará en el reino para siempre. Y después continúa con esas profecías como Isaías 7:14 y después en dónde van a ser, en Belén, Éfrata, en Miqueas 5:2, mostrando que Jesús es el cumplidor de las profecías mesiánicas, incluyendo su nacimiento. Cuando llegamos al Evangelio de Lucas, como vimos la semana pasada, nos da una perspectiva más histórica. Lucas, el autor del Evangelio de su nombre, como también el libro de Hechos, que empieza en la misma forma. Habiendo concluido una investigación, entrevistas con todos los testigos oculares y habiendo visto todo, lo organizó, lo sintetizó y entonces escribió el Evangelio y también el libro de los Hechos que cuenta la historia de la iglesia primitiva. Hoy nos toca ver en secuencia Lucas el capítulo 1, versículo 26 al 38. La redención de Dios confirmado a través de un ángel. Dice aquí el versículo 26, Lucas 1:26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Hay alguien presente aquí? En pantalla no puedo ver, pero ¿hay alguien presente aquí que nunca ha leído ese texto? Ok, es lo que imaginé. A través de los tiempos, en diferentes reuniones eclesiásticas, en sus años, han visto este texto, lo han leído, probablemente lo han escuchado o predicado. Pero otra vez regresamos a la palabra inspirada de Dios porque es fresca y es útil para cada uno de nosotros, no importa cuántas veces la escuchamos o leemos la misma porción. En primer lugar, queremos ver brevemente el anuncio angelical del ángel Gabriel, que se encuentra en los versículos 26 y 28. Después de haberle aparecido el ángel Gabriel a Zacarías, Dios lo envía ahora a otra misión. En el sexto mes se nos dice del embarazo de Elizabeth, Gabriel, el mismo ángel que había profetizado anteriormente a Zacarías y a Elizabeth el nacimiento de Juan el Bautista, ahora es enviado a Nazaret para dar un anuncio muy especial, único, a María. Había entregado a Zacarías un mensaje que era de gozo y alegría. Habían estado orando por un hijo porque Elizabeth era estéril y por fin sus oraciones se escucharon. Sin embargo, increíblemente, la recepción que le dio Zacarías al mensaje del ángel no fue tan favorable. La reacción fue esta: ¿cómo puedo estar seguro de ello?
En un sentido, no lo podía creer. Y a propósito pidió una señal para poder creerlo, como aquel Tomás que dudaba de la resurrección de Cristo, quien dijo, hasta que ya no toque yo sus heridas, yo no creo. Así fue la reacción de Zacarías. Pero ahora Gabriel tiene otra comisión. Y desde el punto de vista terrenal, el mensaje que ahora debe entregar es todavía más increíble que el mensaje que le dio a Zacarías, anunciando que su esposa, que era ya grande en edad y estéril, iba a tener un hijo. En esta ocasión, Gabriel no va a la ciudad santa de Jerusalén, va a una ciudad llamada Nazaret. Insignificante aquellos días a tal grado que se preguntaba, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Y no al templo en donde estaba Zacarías, el sacerdote, ahora va a una casa. Y no a un anciano, sino se presenta con una joven doncella. Nadie sabe la edad precisa, pero se calcula por muchos que han estudiado esto entre 14 y 16 años de edad. Muy joven la doncella. Y le dice lo siguiente en el versículo 28. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. No se trataba de un sueño ni de una visión, sino una visita real de un ángel enviado por Dios. Salve es una palabra de salutación. Significa básicamente el gozo sea contigo. Se usaba mucho en aquellos días. Pero añade muy favorecida, bendita tú entre todas las mujeres de aquel tiempo y de todos los tiempos, porque fue escogida por Dios para algo muy especial, inigualable. Antes de enterarse esta joven doncella, María, de que iba a pasar algo increíble en su vida, recibe una salutación que ella no comprende. Ponte en su lugar. Una doncella de 16, 14 años de edad. Se presenta un ángel y le dice estas palabras. ¿Cómo habrías reaccionado primero a que se presente un ángel? Que es algo impactante. Recuerden lo que pasó cuando el ángel apareció a los soldados que estaban cuidando la tumba de Jesús. Se desmayaron. Antes de enterarse del contenido, ella fue honrada por el ángel por lo que ella iba a hacer. María, un mero ser humano, iba a ser muy favorecida. Ningún mortal podría recibir un mayor regalo, una mayor bendición, una honra mayor que ser escogida para ser la madre de Jesús, el Hijo de Dios. Sería bendita o alabada entre las mujeres, y eso sigue cierto hoy, más de 2000 años después del nacimiento de Jesús. El anuncio del ángel Gabriel constituye tal vez, para muchos, el anuncio más importante de toda la historia, nada menos el anuncio de la venida de aquel que era la promesa tan esperada por Israel, que era llamado la esperanza de Israel o el Salvador del mundo. Como era de esperar en este tipo de salutación, y tomó a la joven doncella de 14 a 16 años completamente sorprendida. El ángel Gabriel la dejó con la boca abierta. Ponte en su lugar. Un ángel se presenta y te da este tipo de salutación. ¿Cómo habrías reaccionado tú en aquel día? No sé. Pero seguramente hubieras reaccionado semejante quizás a la doncella María en el versículo 29. Vean su reacción. Mas ella, cuando le vio al ángel, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Ahora noten ahí en esas palabras del versículo 29. No se turbó por la presencia del ángel, que era bastante impactante. Se turbó por la salutación del ángel porque no comprendía qué tipo de salutación era esta. Si hubiera dicho salve o shalom, como aquellos días, eso era una salutación normal, pero añadir muy favorecida, bendita entre todas las mujeres, no comprendía. ¿Qué me está diciendo? Y estaba ella turbada.
Pensaba en su mente qué era lo que el ángel quería decir, pero no habló. No le respondió al ángel, no le contestó al ángel. Se quedó así como paralizada en un sentido, con la boca abierta, viendo, ¿qué? Literalmente significa estaba sumamente agitada. Lo que el ángel había dicho era más difícil de interpretar que su propia presencia. María no dijo nada, pero seguramente el ángel Gabriel, ahora estoy especulando yo, no lo dice la Biblia, el ángel Gabriel vio algo en el rostro. Un ángel no es omniconsciente, o sea, no lo sabe todo, no puede ver el corazón de alguien, pero sí puede ver el rostro, y en nuestro rostro se reflejan nuestras emociones. Y yo creo que vio algo en el rostro de María, de una señorita de 16, 14 años de edad. Le digo esto, soy un ángel de parte de Dios. Obviamente va a tener una reacción que se queda paralizada. Comprendiendo esto, el ángel ahora le da la razón por la cual le dio esta salutación en los versículos 30 al 33. Y le dice, inicia diciendo, María, no temas. No tengas miedo a las palabras que te di. En un sentido, las palabras que vienen van a ser todavía más impactantes. No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Esa es la razón por la cual te saludé en esta manera. Muy favorecida, bendita entre todas las mujeres, porque has hallado gracia ante Dios para una misión muy especial, para una responsabilidad muy especial. Tú has sido escogida. Y dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aquí tenemos el anuncio de la encarnación. El Hijo de Dios ahora sería carne, concebido y nacido de una virgen. Y en este Hijo se unirían inseparablemente la divinidad de Jesús y la humanidad de Jesús. Ese es el anuncio, la razón por la cual el ángel la saludó en esa manera. El niño que le fue prometido a Zacarías y a Elizabeth fue una respuesta a muchas oraciones y una promesa cumplida por unos padres que tanto deseaban tener un hijo. Pero el niño que es prometido a María sería otra cosa, otra dimensión, otra magnitud. Un niño iba a nacer de una virgen, algo asombroso y nuevo. Nunca había sucedido y nunca ha sucedido desde entonces. Nosotros hoy en día, iglesia, hermanos, amigos, perdemos un poquito el asombro al nacimiento virginal de Jesús porque tenemos técnicas de medicina hoy en día que se llaman inseminación artificial, en donde una mujer que tiene problemas con esterilidad tiene la posibilidad de concebir cuando no puede concebir en forma natural. Y probablemente hay algunas damas aquí que tuvieron que ir a ese paso. En aquellos días eso no era conocido. Por lo tanto, el decir que una virgen va a concebir sin un varón era algo, ¿cómo? ¿De qué estás hablando? Eso no es posible. Ahora, tomen en cuenta que aún con la inseminación artificial, no voy a explicar el proceso porque hay niños presentes aquí, todavía participa el varón. ¿Sí me entienden? Todavía participa el varón en ese procedimiento. Aunque no esté presente, todavía participa. Por lo tanto, el niño nace con una naturaleza de Adán, como dice ahí Génesis capítulo 5, que todos desde Adán nacemos a semejanza de Adán, con una naturaleza pecaminosa. Esto es muy importante teológicamente hablando. En el caso de Jesús, Él no nace como producto de un varón en ningún sentido. Por lo tanto, cuando nace con una naturaleza perfecta, no con una naturaleza pecaminosa. Nace sin pecado. Muy diferente a cada uno de nosotros. Por eso también tuvo que hacer un nacimiento virginal sin ningún varón involucrado. Ciertamente este es el milagro más grande. Cuando le dice el ángel, llamará su nombre Jesús. El nombre Jesús significa Salvador, o Jehová, o Yahvé sana, equivalente al nombre Josué en el Antiguo Testamento. Y posteriormente a esa explicación, sin parar, cuando le dice vas a concebir un niño
y llamarás su nombre Jesús. Le da una descripción de quién sería este niño, en versículo 32. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, de acuerdo a las profecías. Imagínense una señorita de 14 a 16 años de edad, que había vivido en su casa, bajo los cuidados de su papá, recibir esta noticia. Y después la explicación de quién será este ser. ¿Qué habrá pasado por el corazón y por la mente de María al estar escuchando esto? ¿Qué habrá comprendido María al estar escuchando esta descripción? No creo que comprendió todo, francamente. La Biblia en Lucas inclusive lo dice, a lo menos en 2 ocasiones, que ella guardaba estas cosas en su corazón cuando meditaba sobre él, porque no entendía todas las implicaciones. Sencillamente lo creyó y lo aceptó. Si la reacción inicial de María a la salutación inicial del ángel la dejó perturbada, la razón de la salutación que ahora da el ángel la dejó todavía más perpleja. Nacerá de ti un niño y sin varón. Y por lo tanto María parece que era una señorita inteligente. Hace una pregunta muy humana y muy lógica y muy entendible ante este anuncio monumental en el versículo 34. Entonces María le dice al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, soy virgen. Estoy desposada con José, pero nunca he estado con José ni con ningún otro varón. ¿Cómo es posible que yo pueda concebir en mi vientre un hijo? Eso es imposible, en un sentido. No lo dijo. Eso es imposible. ¿Cómo será esto? No hubo un varón mencionado. ¿Cómo? Una pregunta muy lógica. No es el producto tanto de la duda, sino de la inocencia de ella. ¿Cómo? No conozco varón. Ella no está diciendo no puede ser, sino que está pidiendo una explicación de cómo será esto. ¿Cómo me voy a embarazar si no hay un varón involucrado? Una comparación superficial con el relato de Zacarías en su plática con el ángel y el ángel Gabriel con María, hay algunas semejanzas, pero hay algunas diferencias importantes. Primero, cuando Zacarías recibió el mensaje, no lo creyó y perdió él la habilidad de hablar hasta que Juan Bautista nació. Cuando María reacciona, ella no tiene ninguna consecuencia negativa, que nos da la indicación que uno sí creyó, María, y otro no lo creyó tanto. Inclusive Zacarías pide una señal para confirmar que esto iba a ser una realidad. ¿Qué señal me das como evidencia de que esto va a suceder? No lo creo hasta que me lo muestres. María sencillamente preguntó, ¿cómo será esto? Ella no se rió como Sara, la esposa de Abraham, que cuando se le anuncia a ella en su edad avanzada y estéril, vas a tener un hijo, su primera reacción fue, se rió y cambió su nombre. Existe otra diferencia que debemos notar. El milagro que fue prometido a Zacarías era un milagro de sanidad. Un milagro en donde Dios le da una capacidad divina a una mujer de edad avanzada estéril para poder concebir con su esposo un hijo. Lo mismo que pasó con Abraham y con Sara. Pero en el caso de María, la magnitud es muy diferente. Ella va a concebir en su vientre un bebé sin ningún contacto con varón. Es nada menos que el misterio de la deidad encarnándose. Y cuando María pregunta ¿cómo será esto?, ahora el ángel le da la explicación de cómo será. El ángel contesta en esta manera, en el versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¡Qué explicación tan hermosa! Una explicación divina que lo cubre todo, pero deja abierta la puerta a hombres que dudan a hacer mucha especulación de cómo podrá hacer esto. Dios no da detalles,
porque es el Dios de lo imposible. Dios nada más esta descripción. El ángel respondió a la pregunta de María cortésmente a la pregunta de una inocente. La respuesta no aclara el misterio, pero sí indica el agente. El Espíritu Santo es el que hará el milagro en ella para que ella pudiera concebir un bebé sin varón en una manera inexplicada aquí y quizás inexplicable. Y a algunos les parece esto no puede ser. Bueno, si creemos en el Dios de la creación que creó de la nada, ex nihilo, creó de la nada la creación, si podemos creer en el Dios omnipotente que creó de la nada vida, tomando del polvo de la tierra para formar el cuerpo del primer Adán y respirando en ese cuerpo aliento de vida, dio vida cuando no había vida. Si podemos creer esto, esto es lo mismo. Muchos cuando preguntan acerca de la resurrección, ¿y cómo hará Dios la resurrección de entre los muertos si ya algunos que llevan siglos enterrados se convirtieron en polvo o fueron cremados y están polvo? ¿Cómo puede Dios reincorporar todo ese polvo y otra vez formar un cuerpo humano? Porque es Dios. Si Él creó todo, si Él dio vida a todo, seguramente del polvo puede resucitar a una persona igualmente. Es el poder de Dios. ¿Cómo? Dios sabe. Yo no sé qué proceso va a utilizar, pero Dios puede. Entonces aquí sencillamente dice tan hermoso, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y Él es el que te va a hacer concebir en tu vientre un hijo sin varón. Aquí deja claro el ángel que no va a ser debido a una acción humana, sino a una acción totalmente divina. Y esa es la explicación. Y no debemos de especular más. Para que ella tuviera todavía más fortaleza en cuanto a su fe, en todo lo que está por suceder en su vida, el ángel le da una promesa que no tenía que darle. En el caso de Zacarías la pidió. En el caso de María, ella no pide ninguna prueba de que esto va a suceder. No dice, muéstrame algo para que yo pueda creer eso. Sencillamente lo creó. Y dice en Lucas 1:36 el ángel, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Vas a encontrar a tu pariente que conoces, que ha tenido muchos problemas para tener un hijo, que está embarazada. En ese momento están separadas Elizabeth y María. Todavía no ha viajado para verla. Elizabeth está muy al sur, María está en Nazaret. Ya llevaba 6 meses de embarazo, pero María no había recibido esa noticia todavía, porque fue precisamente en el 6º mes del embarazo de Elizabeth que el ángel se presenta a ella para darle este anuncio angelical y también decirle, y para confortarte, para ver cómo Dios hace lo imposible, tu pariente Elizabeth ya lleva 6 meses de embarazada. Y esto ocasionó un viaje que veremos en una predicación posterior. El ángel Gabriel le comunica a María este embarazo para alentar su fe, para fortalecerla, y termina diciendo en el versículo 37 unas promesas y unas palabras de descripción del poder de Dios increíbles que resuenan a través de los siglos, que dice, porque para Dios, María, no hay nada imposible. Puede hacerte concebir sin varón. Eso no es posible para el hombre, es posible para Dios. Lo que no es posible para el hombre, sí es posible para Dios, porque Dios es el Dios de lo imposible. Para Él no hay nada imposible. La encarnación es la última prueba, ejemplo de esta verdad. Y seguramente estas palabras impactaron en la vida de esta doncella, que había sido perturbada por el anuncio angelical, la salutación angelical, la explicación de lo que va a suceder en su vida, a preguntar cómo será esto. Seguramente estas palabras le levantaron la fe nuevamente. María, tú has creído en el Dios de lo imposible, y aunque no haya varón, vas a concebir. Y vas a ser el instrumento escogido por Dios para ser la madre de Jesús, el Salvador del mundo. Seguramente la inspiraron. ¿Es difícil de creer esto?
Para nosotros los seres humanos, pensando lógicamente, claro que sí. Y a través de los siglos ha habido todo tipo de especulaciones acerca de esto, que vino un extraterrestre, ¿quién sabe qué? Yo he escuchado un chorro de especulaciones, pero me encanta cómo lo dice la Biblia, sencillamente el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti. Eso es, Dios hará el milagro. Y así resplandeció la fe de María en contraste con las dudas del sacerdote Zacarías. Porque sin ver la profecía que le acaba de dar el ángel, tu pariente Elizabeth está embarazada de 6 meses. Sin ver ella eso, le creyó al ángel, a diferencia de Zacarías, que tuvo que esperar el cumplimiento de la profecía. La respuesta final de María es de maravillar en el versículo 38. Cuando escucha las palabras, nada es imposible para Dios, en todo esto, le dice al ángel, aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Aquí estoy, creo, estoy disponible, haga lo que quieran conmigo. Aunque María quizás no comprendió todo, completamente se entregó. Porque la fe consiste en encomendar el camino de uno al Señor, confiando que Él lo hará lo mejor para nosotros. No era nada fácil, si pensamos en las implicaciones, convertirse en la madre de Jesús como una virgen. Sin duda, a largo plazo, María recibió honra. Bendita entre las mujeres hasta el siglo XX, es honrada en esa manera porque fue el instrumento escogido para traer a este mundo la encarnación. Emmanuel, Dios con nosotros, sin duda. Pero en cuanto al presente de María, implicaba un gran peligro para la reputación de María y una pequeña prueba de su fe. Porque ella ahora, al concebir en su vientre, ¿qué es lo que iba a pasar? Mujeres que han dado luz, hay evidencia. ¿Crees esto? Yo tenía una antes, pero no era de embarazo. Y ella iba a estar caminando por las calles de esta pequeña aldea llamada Nazaret, semana con semana, aumentando algo. Primero, su familia inmediata se iba a dar cuenta de algo. Iban a tratar de esconderla para protegerla o mandarla de lejos a hacer algo. Segundo, como sabemos, el ángel había aparecido ya a José para decirle, esto es de Dios. Porque él, ya sabiendo que ella estaba embarazada, pero no todavía habiendo recibido al ángel, había pensado divorciarse de ella secretamente para proteger su reputación y que no cayera sobre ella la maldición de la ley que tenían que apedrear a una mujer adúltera que tuvo relaciones sin estar casadas o estando casada con otro hombre. Ella enfrentaba todo esto, pero María estuvo dispuesta a arriesgarse todo este peligro y a esta prueba, porque ya no hizo más preguntas el ángel, no planteó más objeciones. Oye, ¿y qué dirán de mí? ¿Cómo me van a proteger a mí? Nada, no dijo nada. Ella dejó este asunto como otros en las manos de Dios. Y creo que ese es un buen ejemplo que nosotros cuando enfrentamos estas situaciones que Dios pide algo de nosotros y sabemos que va a haber un precio que pagar, dejemos esto en manos de Dios. Si Él nos pide algo, seguramente estará con nosotros, no importa lo que sucediera. Aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, dice Lucas 1:38. María aceptó el honor que se le había otorgado, como también los peligros inconvenientes que lo acompañaba al decir, he aquí la sierva del Señor. Fue un acto de completa rendición al creer y decir, he aquí. Se puso a la disposición de Dios que la amó y por medio de este embarazo y parto prometido, estaba Dios otorgándole una bendición incalculable y al mismo tiempo una gran responsabilidad. Ahora, ¿por qué escogió Dios a María y no a otra mujer? ¿Podría haber escogido una princesa, doncella en Jerusalén? Podría haber hecho muchas cosas Dios, pero escogió a María.
y la Biblia no responde el por qué. Pero creo que podemos ver un poco del por qué por la respuesta que Dios le dio. Por la respuesta más bien que María le dio al ángel. Cuando dijo, he aquí, hagan conmigo lo que es necesario. Ahí se ve la fe en la respuesta de María, que creyó en el Dios de lo imposible. Aceptar de corazón este gran principio es, creo, de inmensa importancia para nuestra paz interior. Porque con frecuencia en nuestras vidas van a surgir cuestiones, dudas en las mentes nuestras acerca de muchos asuntos que nos dejan intranquilos porque no podemos resolverlos. Hay que dejarlo en manos de Dios. Son el resultado natural del estado caído de nuestra alma. Nuestra fe, en el mejor de los casos, es una fe débil. Y nuestro mayor conocimiento muchas veces está nublado por esa debilidad. Por lo tanto, hay que aceptar lo que Dios dice y hay que creer en el Dios de lo imposible. Entre muchos antídotos para una ansiedad llena de dudas, pocos se van a encontrar tan útil como el que tenemos aquí. Una convicción firme en el pleno poder del Dios de lo imposible. No hay nada imposible para aquel que lo hizo todo. Nada es demasiado difícil para el Señor. No existe un corazón tan duro que no pueda ser transformado. No hay obra demasiado difícil que tenga que hacer un creyente, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortaleza. No hay prueba demasiado difícil de sobrellevar, porque la gracia de Dios nos basta. No hay promesas demasiado difíciles de cumplir, porque Dios cumple las promesas que Él hace. No hay dificultad demasiado grande para que un creyente la supere, porque si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? No hay montaña tan grande que no se puede mover por un grano de mostaza de fe. La receta del ángel es una medicina de valor incalculable para nosotros todavía hoy en día. La fe nunca descansa tanto cuando descansa en el Dios de lo imposible. Aquí está la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Para concluir, busquemos en esta Navidad y después ejercer el mismo espíritu bienaventurado de fe que vemos aquí en esta doncella virgen llamada María. Estemos dispuestos a hacer cualquier cosa que Dios nos pida, independientemente de los inconvenientes presentes inmediatos que estas acciones representan, porque Dios estará con nosotros, el Dios de lo imposible. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este don inefable, por este niño que nos es nacido, por este hijo que nos es dado, por este milagro imposible para los hombres que trajo a este mundo nuestro Salvador. A ti sea la gloria. Permítenos a nosotros, Señor, reaccionar como esta doncella reaccionó y no como reaccionó Zacarías o Tomás. Quita nuestras dudas. Ayúdanos a superar obstáculos y dificultades para hacer tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222-253046 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.